Oiga, déjeme contarle, la edición más reciente de Dominga, que se publica en Milenio, se dieron a conocer los testimonios de 2 sobrevivientes de tortura en los llamados sótanos del horror, bajo la Plaza Tlaxcuaque. Seguro usted ha pasado y ni cuenta se ha dado. Ahí eran llevados los detenidos por la entonces División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, una corporación secreta de la policía que detuvo, desapareció y torturó a muchas personas como Verónica y Denise. Pero la verdad es que nos interesó tanto este tema que justo para hablar más, para ahondar más, nos acompañan aquí. Agradecemos mucho las periodistas Laura Sánchez, Ley y Lucero San Vicente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Encantadas. Oigan, platiquen un poquito sobre, de entrada, ¿cómo pasamos a veces en la calle de manera tan natural por lugares con una historia tan fuerte, tan pesada? No sé quién de las dos guste empezar para poder platicar justo de qué estamos hablando. Bueno, sí, es importante justo lo que mencionas, que muchas veces estamos pasando y caminando por lugares que creemos que pasamos cotidianamente y en el fondo tienen una historia muy difícil, como es el caso de los sótanos de Tlaxcuaque, que es la plaza de Tlaxcuaque, que está atrás de Pino Suárez, cerquita del Zócalo, ¿no? En donde en los 70s, 80s se torturó a muchas personas disidentes políticas de la comunidad LGBT. Entonces, bueno, son espacios que uno los camina normalmente, pero a veces si uno se detiene y ve los detalles, hay una historia detrás siempre, ¿no? Y que incluso si te asomas por las rendijas, puedes ver los sótanos, estos sótanos del horror. Que o sea, la puerta para entrar está a la vista de todos ahorita. Es un estacionamiento de la Policía de la Ciudad de México. Si tú te metes puedes ver, pero sobre todo si te asomas caminando, te asomas a la banqueta, están las rejas todavía porque es un centro de investigación judicial. Actualmente está detenido, no puedes entrar, pero puedes asomarte y ver qué fue lo que pasó. Y aquí pasaron torturas. Fue un centro de tortura clandestino. Eso es lo que es actualmente. O sea, el edificio de esta corporación secreta, tengo entendido que igual se tuvo que demoler por el sismo. Exacto, en el 85 se demolió. Este edificio pertenecía a la Dirección General de Policía y Tránsito, donde también trabajaba la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, y en el 85 se tiene que demoler el edificio mayor, el que está atrás de la iglesia, y lo que quedan son los estacionamientos, que es uno de los lugares en donde llegaban las personas detenidas para después trasladarlos a los sótanos, en donde eran torturados, aunque por ejemplo en el caso de Denise, que pueden leer su testimonio, ella fue llevada varias veces al estacionamiento y es en donde también sufrió las violencias de los policías. Ahora, ¿cómo llegan ustedes a enterarse de este pasado que seguramente no están muy orgullosos? Mira, estoy muy contenta porque Lucero aparte es historiadora, entonces la verdad es que ella nos adentró en esta historia, ella conocía a las sobrevivientes, Eida Donají, otra de las autoras que no está por acá, pero que también participa, de tal manera que tuvimos ese acercamiento. Ellas tienen 2 organizaciones de la sociedad civil a través de la cual están buscando reparación del daño, porque en el caso de ellas, imagínate esto, solo fueron detenidas en el caso de Denise por ir caminando por la calle con su ropa, ¿no? Sí, exactamente. Y en el caso de Verónica, por estar trabajando en un parque, las detienen, las torturas, abusan sexualmente de ellas. Bueno, es muy triste y muy desgarradora esta historia. De hecho, tenemos algunos testimonios, no sé si estén por acá, para que escuchen de viva voz a las sobrevivientes. Podemos escucharlas y seguimos platicando. Muchas compañeras fueron muertas dentro de esos calabozos que aún existen aquí. Morían de pulmonía, nos bañaban con manguerazos de agua fría, hacían el famoso, los toques eléctricos. Ellos gozaban torturándonos de todas las maneras posibles. Por el simple hecho de salir a la calle, las patrullas se paraban, súbete. ¿Y por qué? Faltas a la moral. Y nos empezaban a pasear por todos lados, nos decían todo el tiempo que nos iban a matar, que nos iban a desaparecer, que nuestra vida no valía nada en absoluto. Torturaban a los presos que estaban aquí. Oíamos cómo gritaban, muchas veces se quedaron muertos. Y decían los agentes, este hijo de su madre no aguantó. Y así en la tabla que los enrollaban con vendas, porque los metían a un tambo con electricidad, y agarraban y botaban la tabla. Pasaban muchas cosas por mi mente. ¿En qué momento me van a torturar a mí también?
y veíamos cómo gritaban los hombres y decían, sí, yo lo maté, yo lo sembré, ellos mismos los golpeaban para que se echaran la culpa. Qué difícil, qué fuertes testimonios. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha pasado la historia con esta división, con la gente que ahí participaba, de la que era partícipe de estos hechos? Pues creo que esa es una gran pregunta, porque justamente algo que ha pasado con este tema es que los culpables nunca fueron juzgados y no han sido juzgados. Y justamente... ¿El gobierno reconoce esta división? La Dirección General de Policía y Tránsito funcionaba de manera, digamos, legal, en el sentido de detener a personas que, no sé, alguna infracción del tránsito, pero justamente de manera ilegal a través de esta división de investigaciones, que después fue... por decreto en el 83, supuestamente esos agentes pasaron a la policía judicial. Sin embargo, muchos de ellos siguieron trabajando de manera ilegal y clandestina en otras corporaciones, como la Dirección Federal de Seguridad, e incluso en grupos clandestinos, por ejemplo, que detenían en esa época otras disidencias políticas, como la Brigada Blanca, ¿no? Para la gente que está en casa, estos centros eran operados por dos personajes súper funestos. El Negro Durazo, se sabe de este personaje que fue pues corruptísimo y que inauguró prácticas como el tehuacanazo, que está tan presente en nuestra mente, y como un hombre de apellido Sagún Vaca. ¿A quién les recuerda el apellido? Primo de Martita Sagún. Ellos eran los torturadores y murieron en total impunidad. Incluso Sagún Vaca no se sabe ni qué pasó con él, ¿no? Hay sospechas, dicen que su tumba está vacía incluso, ¿no? Para zafarse de estos delitos. Entonces, no ha habido una reparación del daño. Lo que están buscando, en el caso de la comunidad trans, pero en el caso de otras comunidades que fueron víctimas del periodo de la Guerra Sucia, es una reparación del daño, Liliana, porque realmente no ha ocurrido. Han pasado más de 40 años y la gente sigue viviendo con las consecuencias en el cuerpo de la tortura que se vivieron en esos años. Entonces es importante que la gente que ahora pasa por ahí, y esa es una cosa bonita que yo quiero destacar, la gente nos ponía en comentarios, tuvo más de 3 millones de interacciones este reportaje, que decía, yo no sabía, yo pasaba por ahí, yo tomaba el metro y no sabía que aquí había un centro de tortura. No, yo creo que me pasa igual, o sea, paso por ahí todos los días y no te imaginas lo que ahí ocurrió. También un mensaje también para toda la gente para que pueda leer el reportaje completo en Dominga. Pues que justamente al ver estas entrevistas de Denise Ibero, la forma en la que ellas han resignificado el espacio y fueron a narrar y a contar todo lo sucedido, creo que es algo que todos y todas tenemos que hacer en ese espacio de nuevo, ¿no? Como regresar y verlo con otros ojos y sobre todo pensar que difundir esta historia también funciona para buscar esa justicia y esa verdad y esa memoria que ellas lo cuentan, sobre todo, ¿no? Que es su historia. Lau Lucero, muchísimas gracias por estos minutos. Recuerde que todavía lo puede ver en Dominga a través de .com. De verdad, no se puede perder Dominga, justo los domingos, con unos artículos impresionantes. Se lo quisimos traer porque de verdad nos movió muchísimo. Muchas felicidades por esta investigación, por este testimonio, por poder... A veces es difícil que la gente se abra para dar testimonios tan desgarradores y ustedes lo consiguieron. De verdad, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Liliana. Gracias por el espacio. Gracias. Vámonos a hacer una pausa. Regresamos con más.